Abran sus Biblias, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. La semana pasada dejamos el estudio en el versículo 11. Y queremos seguir estudiando acerca de Primera de Juan. Vamos a leer. Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, por favor, pongan atención a lo que dice en el 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justo. O ya sea, las obras eran justas. Estamos viendo aquí dos cosas. Estamos viendo que el amor, o ya sea la justicia, las obras que hacía Caín eran según la carne, según el hombre natural. Pero las obras de su hijo, dispensen, de su hermano, Abel, dice que eran justas. Ahora, esto es muy importante para nosotros. Había un misionero y un gran evangelista y maestro de la palabra de Dios. Y quedó viudo, no viudo, quedó huérfano. Se murió su papá. Y eran los tiempos cuando había muy poco recurso, era como durante la depresión. Y se fue a vivir con sus hermanas para ayudarles a trabajar, a hacer por la vida y ayudarles económicamente. Él trabajaba, comenzó a trabajar, dejó la escuela y comenzó a trabajar. Pero una de las hermanas era bautista y la otra, dice, había 3 en la casa, 2 hermanas y un hermano, un tío de él. Dice, y una era bautista y la otra era presbiteriana. Pero el tío no era creyente, le gustaba mucho la cerveza. Dice, y tomaba mucho y no era creyente. Y cada domingo se preparaban para ir a la iglesia. La bautista iba a la iglesia bautista y la presbiteriana iba a la iglesia presbiteriana. Y el tío
se levantaba después de que todos iban a la iglesia y listo para la comida. Y las tías entonces aquí de este misionero comenzaban a chismear. Que te fijaste como fulano de tal y hacía esto y que le falta mucho para ser una verdadera cristiana, ¿verdad? Y la otra sí, también la fulana de tal, mira nomás que, o ya sea, eran lo que le llamamos, eran caníbales cristianas, comenzaban a comerse unas a otras, ¿verdad? Y ahí estaba el tío, oyendo nomás, crudo. Después de haber pasado una buena noche, ahí estaba él oyendo a las verdaderas cristianas, ¿verdad? Dice, y llegó el tiempo que el tío, después de haber vivido una vida de mucho licor, se enfermó y estuvo en el hospital. Se lo llevaron al hospital y las hermanas lo visitaban y decían, ¿por qué no quiere recibir a Cristo? Y todas ahí, ¿verdad?, preocupadas porque él no quería recibir a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué sería que él no quería recibir a Cristo? Sí, porque estaba viendo a las caníbales cristianas, ¿verdad? Así como nos dice en el libro de Gálatas, quiero que lo busquen, capítulo 5. Comenzando con el versículo 13, acerca de esto, del verdadero amor. Estamos hablando del el amor de Cristo. Pero nótese en el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas, dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servivos por amor a los unos a los otros. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Ahora, nótese aquí, de nuevo en Primera de Juan. Que no seamos como Caín. Capítulo 3, versículo 11. Dice Caín que era del maligno y mató a su hermano. Se lo comió, se lo consumió, dice. ¿Y por qué causa lo mató? Porque las obras eran malas. Muchas veces las obras de los cristianos son malas. Decimos que somos, pero no somos en realidad. Y las obras de su hermano, el que falleció, el que murió, el que fue víctima, él sí era justo, dice, y hacía las cosas justas. Ahora vamos a ver qué es las cosas justas. Hermanos míos, el 13 dice, no os extrañéis
si el mundo os odia. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, quiero que busquen en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. (34) Dice, un mandamiento nuevo os doy. 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. O ya sea, los que son discípulos son los que se aman unos a otros. Esto es muy importante. Leerlo otra vez. Aquí está hablando el Señor. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. Dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, no podéis estar, dice. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ámense unos a otros, dice. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, no cristianos que caníbales, que se consumen unos a otros. Dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Esta es la clave. Ahora, en los tiempos de Tertuliano, uno de los emperadores de Roma, a los únicos que tenía miedo eran los cristianos. Y les tenía miedo porque estaban creciendo, se estaban multiplicando y creciendo ellos. Y él con tanto miedo que les tenía por lo que estaba pasando. Entonces él envía espías a ver qué es la razón de que están creciendo tanto y multiplicándose tanto los cristianos. Entonces van los dos espías. Dice, pues hemos ido y entonces ya traen el reporte y dice, estos no usan incienso. Dice, y no ponen incienso, dice, delante de una estatua del emperador. Dice, son muy extraños, porque el salón de ellos está vacío, no tiene nada, absolutamente nada, nomás vienen y se reúnen ahí. Dice, y hablan, solamente invocan a un tal Jesús. Dice que pronto vendrá
Dice, y este Jesús, nadie lo ha visto. Y todos, dice, se aman unos a otros. Se aman unos a otros. Ahora, si estos espías vinieran aquí a nuestra iglesia, ¿qué encontrarían? Entrarían y vieran este lugar donde se consumen unos a otros, se comen unos a otros, se aman unos a otros solamente de boca. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Dice, ese es el verdadero amor. El verdadero amor es el que viene del corazón. Dice la Biblia que dice, si lo comienzas, no, confiesas con tu boca. No es suficiente, sino es amarlo en tu corazón. Porque solamente así puedes tener tú el amor de Dios verdadero, que esté Él en tu corazón. Adelante. El versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, no dispensen, hermanos. ¿De dónde el 15, verdad? Pero dice entonces lo opuesto, dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Ya no dice, el que mata a su hermano es homicida, el que lo odia. El viernes pasado estudiamos de Jacob y estudiamos de José, el hijo de Jacob. Estudiamos de cómo sus hermanos le tenían celo. Pero ese celo se convirtió en ira. Ese celo se convirtió en odio. Y ese odio se convirtió en que querían matar entonces a José. Porque era el favorito de su padre. Aquí el Señor está diciendo la misma cosa. Dice, el que odia a su hermano es homicida. Porque el odio puede cambiar y puede traer y puede multiplicarse tanto que quiera matar. ¿Cuántos de ustedes se odian unos a otros? No quieren decir. Porque todos somos hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes odian al que está allá? A tu amigo que dice. Voy a hacer lo que el Señor quiere es que tengamos un corazón sincero y confesar lo que verdaderamente sentimos en nuestro corazón. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estamos dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si ves a un hermano que tiene necesidad, dice,
una bolsa de comestibles, un dinerito para que saque a su esposa a comer o algo, ¿verdad? Que tenga necesidad. Si le cierras la puerta a tu corazón, dice, ¿qué amor hay? Yo no lo digo, lo está diciendo la palabra de Dios. Porque yo también cierro el corazón de vez en cuando. Y ustedes también. Ahora dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice, no nomás digas, no nomás hables, no nomás digas que vas a venir y vas a servir, hazlo. El hermano Chuck da un gran ejemplo de un viejito que al fin de muchos años, dice, todos lo veían que andaba ahí por haciendo esto, haciendo lo otro. Y luego viene con el hermano Chuck y dice, ¿sabes? Ya no me siento muy bien, ya no puedo venir. ¿A qué? Pues, dice, ya tengo años levantando papeles, basura. Dice, y ya no puedo. Él no anunció, no dijo nada, solamente que era un fiel siervo de Dios. Levantaba basurita. Y por eso siempre estaba limpio el pasto, siempre estaban los jardines, siempre limpios. Venía 1 hora, 2 horas antes del servicio a limpiar. Hasta cuando ya no pudo, entonces dice, ya no puedo venir. Y no le había dicho a nadie. El Señor quiere también de nosotros eso. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No le digas a nadie, nomás hazlo. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué quiere decir? En esto conocemos que somos de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Hemos sido transformados, ¿por qué? Por la verdad. Entonces nuestro ser debe de ser nada más que alguien transformado, hecho de nuevo por la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de ¿quién? De Él. Pues nuestro corazón nos reprende. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Ahora, esto es muy importante lo que vamos a discutir ahorita. Cuando hablamos del Espíritu Santo y enseñamos según el Espíritu Santo, se usa en relación con 3 preposiciones en griego. Una es para, y la segunda preposición es en, y la tercera preposición es epi. Ahora, en español significa con, dentro, sobre. Ahora, cuando hablamos de con, son las 3 obras del Espíritu Santo, caminan contigo. Él está contigo,
para. O ya sea, es el Espíritu Santo que nos guía y nos dice que vamos mal, que necesitamos cambiar, que necesitamos cambiar de camino porque vamos al infierno. Y si el hombre escucha, entonces dice, sí, quiero el Espíritu Santo en mí. En mí. Es cuando comienza a Cristo a transformar tu vida. Por eso dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Dios está trabajando en tu vida y reprende todo lo que no es de Dios, lo que es de verdad de tu vida. Esa es la segunda preposición, en. La tercera preposición es epi, sobre. Este es la promesa que Dios nos ha dado para ser testigo de Él y verdaderamente rebosar el amor de Dios en nosotros. Es cuando el amor de Dios rebosa en nosotros que amamos. Amamos primeramente a Dios. Y amando primeramente a Dios podemos amar a otros. Este es el epi, sobre nosotros, que quiere decir rebosar, rebosando. El amor de Dios rebosa en nosotros. Entonces somos testigos ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque Él vino y Él también recibió y comenzó su ministerio cuando el Espíritu Santo vino sobre Él después de que fue bautizado y salió del agua como una paloma que vino sobre Él. Y ahí comenzó el ministerio del Señor. ¿Entendemos esto? No de boca, sino el poder del Espíritu Santo que rebosa, que es el amor sobre ti, para dar testimonio del amor de Cristo. ¿Ves? No como las tías, como la bautista ni la presbiteriana, que se consumían unas a otras. Caníbales cristianos. No. Por eso nunca se ganaron a su hermano. Nunca recibió a Cristo, porque no veían que el amor de Dios. Ustedes que salgan y salen a evangelizar, primeramente ama a Dios. Número 2, ama al perdido. Si no, no te lo ganas. Te tira loco. Ahora, amados, 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos y recibiremos, dice, de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ves? Si nuestro corazón no nos convence, Él va a seguir trabajando en nuestras vidas.
Él es el que va entonces poner los medios para que tú te arrepientas y hagas las cosas que le agradan a Él. Otra vez, esto es muy importante. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende por algo, no oyes, estás duro, estás enojado, tienes celo. Hay veces que cuando estamos platicando y hablando con una persona, ¿verdad? Y comienza a decir, yo sé, sí, yo sé, todo lo sé, pero no lo hace. ¿Ves? Es que ya ha endurecido su corazón a no recibir. Pero como Moisés dice, fue por medio de su orgullo que trató. Él sabía que él era el que iba a liberar a los esclavos de Egipto, llevarse al pueblo, sacarlos de Egipto. Pero lo uso con un corazón de mucho orgullo. Yo soy el príncipe de Egipto. Entonces el Señor tuvo que sacarlo y quitarle esa mentalidad. Y se lo llevó al desierto. Entonces lo hizo pastor. Y después de hacerlo pastor, tuvo que humillarlo porque todavía sí no se humillaba suficiente. Y entonces, cuando ya llegó al punto de decir, ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? Muchos de nosotros queremos acabar. Ya no puedo, ya no quiero. Entonces él se tira al suelo y se humilla delante de Dios. Y es cuando él entonces recibe del Señor instrucciones. Por eso dice aquí, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, seguimos siendo orgullosos, confianza tenemos en Dios. Tenemos que confiar que Dios va a hacer la obra en nosotros, no nosotros. Y cualquier cosa que pidamos y la recibiremos de Él, dice, porque guardamos sus mandamientos, o ya sea, estamos en la voluntad de Dios. ¿Y qué es estar en la voluntad de Dios? Obedeciéndolo, obedeciendo a Dios. Noé no era un hombre bueno. Pero era un hombre escogido de Dios. ¿Por qué? Porque obedeció. Haz un barco. ¿Un barco? ¿Qué es un barco? Hazlo de esta medida. Y lo hace. Y no dice por qué. Y no dice dónde lo voy a poner. No. Él obedece. Obedece, dice.
porque guardamos sus mandamientos. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios quiere de nosotros, si lo obedecemos, estamos en la voluntad de Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué quiere Dios de mí? No más. Que lo obedezcas. No preguntes, obedécelo, obedécelo. Cuando el Señor envía a los misioneros de 2 en 2, dice, y regresaron, y comienza a hablarles, y les dice, ¿cuántos de los antiguos, cuántos de los profetas hubieran querido ver lo que ustedes están viendo? Quiere decir, todo lo que hicieron los profetas no sabían por qué. No sabían absolutamente nada de lo que les esperaba en el futuro, solamente lo que Dios les decía. Pero ustedes, dice, han visto lo que ellos deseaban ver y nunca pudieron. ¿Por qué? Porque ellos obedecían únicamente y hablaban únicamente lo que Dios quería que hablaran. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Pongan cuidado, son dos cosas. No necesitan mucha teología, no necesitan mucha inteligencia, dos cosas nomás. Dice esto. Y este es el mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oye, es muy simple. Obedece a Dios y Dios está contigo. No lo obedezcas y no está contigo. Queremos muchas veces saber demasiado y pretender saber más de lo que está aquí. Y este es su mandamiento, otra vez, léanlo. 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No el nombre Jesucristo como el nombre Pancho, el nombre José, no, en el nombre, en la autoridad de Jesucristo, dice. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ya. Este es el mensaje que nos lleva a la vida eterna. Nada más. Voy a pedirle a los hermanos que pasen para celebrar la comunión.